Nuestro barco, con su poderoso dracar en busca del conocimiento, ya surca los mares de lo ignoto. Ya estamos aquí. Pero atención, atención, anoche uno de los más impresionantes túneles del tiempo. Lo hemos llamado Ocurrió fuera del estudio. Ayer y hoy, programas con más de 30 años vivieron sucesos fuera del entrañable y cálido estudio. Los micrófonos a la intemperie, en casas, en lugares, y al parecer ocurrió lo extraño. No menos extraño lo que nos llega desde Egipto, una playa que conocemos bien, donde hemos buceado, una playa que da cierto miedo, sobre todo por las especies que existen ahí. Varias amputaciones y de momento una muerte, varios en estado gravísimo en Sharm el Sheikh, en Egipto. Bueno, pues ahora la conspiración, ¿hasta dónde llega? En Egipto hablan de un ataque del Mossad directamente, en toda la prensa se reproduce, con escualos, vamos a llamarlo, teledirigidos o acondicionados. Un buceador ha hablado de un tiburón que tenía una especie de dispositivo. ¿Delirio o verdad? Y no solo eso, Santiago Camacho, que de alguna forma, por la actualidad, va a inaugurar una especie de sección o de dossier o de informe Wikileaks, porque en Wikileaks están ya apareciendo, amigos, historias que tienen que ver con el misterio. ¿Os acordáis de aquella muerte masiva de abejas? ¿Os acordáis de la misteriosa espiral, que era como un bucle azulado en el cielo de Noruega? ¿Qué dice Wikileaks de todo esto? Toda la información y mucho más aquí, esta noche. ¡Zarpamos! Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Una y 14 minutos. Todos, amigos, por favor, lo repito, muy atentos, porque como la percepción extrasensorial es noticia, nosotros queremos hacer ese experimento. En ikerjimenez.com ya, Carmen, creo que está disponible 5 cartas. 5 cartas célebres, las cartas Zener. Pero una cosa muy importante, que nadie se sienta discriminado, por favor, porque aunque no dispongáis de un ordenador, podéis hacer el experimento para ver si realmente habéis sentido algo. Vamos a intentar hacer una conexión o transmisión telepática en vivo, y además sabiendo que somos tantos cientos de miles de amigos. De nuevo, gracias, como siempre, por esos datos impresionantes. Como sabemos que somos más que nunca, según dicen los datos, más que nunca en nuestra historia, ¿por qué no aprovechar toda esa fuerza e intentar transmitir? Las cartas Zener eran 25, 5 tipos distintos, y para quien no lo sepa es muy sencillo. Signos muy reconocibles. Se pusieron en marcha, vamos a decirlo así, en los experimentos en la Universidad de Duke, hace ya 80 años. Un círculo, una cruz, unas ondas, un cuadrado y una estrella. Y muchos de los experimentos de transmisión del pensamiento se han hecho con estos elementos. Círculo, cruz, ondas, cuadrado, estrella. Muy sencillos. ¿Cuál es nuestra idea? Aquí, todo el equipo, va a haber un minuto en que dejaremos una especie de fondo musical muy suave y vamos a concentrarnos eligiendo, ya lo hemos hecho, una de estas cartas. Hemos dejado como acta notarial mi fotografía con el signo elegido, lo tengo aquí ahora mismo, y la hora exacta en la que nosotros decidimos elegir una de esas cartas y no otra. Vamos a transmitirlo y vosotros vais a poder, con un solo clic, es lo increíble de la tecnología, elegir una de las 5 opciones. Lo más importante es que no vamos a ver, como en otras encuestas, cómo va la votación para no mediatizar a nadie. Solo cuando decidamos poner fin al experimento, hacia las 2, al final de esta primera hora, o al inicio de la segunda, veremos si el sondeo, si el resultado puramente estadístico y robotizado por una computadora tiene algo que ver con lo que hemos transmitido. Creo que como experimento no está nada mal. ¿Todo dispuesto, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya está todo dispuesto. En ikerjimenez.com se van a encontrar experimentos, sí, en vivo en Milenio 3. Concéntrate y elige una de las cartas. Ahí tenemos el círculo, la cruz, las ondas, el cuadrado y la estrella. Tienen que votar por una, Iker, y después veremos si al final pues es la carta que nosotros hemos pensado. Pero también en su casa, si no tienen acceso al ordenador, pueden coger un papel y en el momento en el que nosotros
nos concentremos aquí pensando en uno de esos elementos que hemos elegido, a ver qué les viene a ellos a la cabeza, que lo dibujen en un papel y lo dejen ahí. ¿Tendrá algo de sentido todo esto? ¿Es una idea un poco romántica como la del Dr. Rhine o el Dr. Zener allí en Duke, experimentando con sujetos para ver si ese viejo sueño del hombre, transmitir el pensamiento o adelantarse incluso a acontecimientos o tener presagios o premoniciones, existe? Vamos a intentarlo. ¿Azar o algo más? Porque, repito, ha habido una gran noticia. Podéis intervenir, porque además Guillermo León ha abierto todo tipo de... Nosotros éramos reacios en un principio, pero al final La Nave del Misterio, ikerjimenez.com, nuestro programa ya está en Facebook también. Vamos a abrir líneas para que estéis informados de todo lo que hacemos, en Twitter, en la web, en todo prácticamente. Luego daremos la agenda de posibilidades de contacto. Vías de contacto muy claras para vuestras opiniones. Pues los vías de contacto del programa de siempre, 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, y nos escribís a través del teléfono móvil, milenio3 con número @cadenaser.com, y también www.cadenaser.com. Y muy importante, esta noche sobre todo, ikerjimenez.com para votar en esas cartas. Como empieza ya el mes de diciembre, las Navidades, vamos a tener todo un mes de regalos. Regalo, el libro de La Nave del Misterio, el libro de Milenio 3, 3 ejemplares, Iker. Y firmados por el equipo. Estamos todos, y sobre todo, permitidme, amigos, que presente al invitado de excepción, que tiene a bien a veces pasarse por La Nave del Misterio radiofónica y televisiva, y hay un gran eco, porque es uno de los grandes estudiosos del cerebro en nuestro país, un científico, un auténtico sabio, hay que decirlo así, pero que sabe divulgarlo. Manuel Martín Loeches, director del área de Neurociencia Cognitiva, Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid. Instituto Carlos III. Exactamente. Y, Manuel, ¿por qué hacemos esto? Porque ha habido noticias recientísimas sobre psicólogos que han dicho que sus experimentos han tenido cierto efecto o han demostrado algún tipo de capacidad paranormal. No exactamente, quizá la telepatía, pero algo que yo creo que a nivel de los que sabéis del cerebro es interesantísimo y que acaba de ocurrir. Bueno, yo estoy, la verdad, bastante entusiasmado con estos experimentos, que son 9 en un solo estudio, y es que no solamente tiene implicaciones para lo que es la psicología o lo que es nuestro cerebro, sino sobre todo también para la física. Los físicos van a tener muchas dificultades para explicar esto, porque se trata de que el futuro está influyendo en el presente, y el futuro sin que nadie sepa lo que va a ocurrir en ese futuro. ¿Cómo podemos explicar a tantas personas, tantos cientos de miles de amigos que han escuchado hablar de transmisión del pensamiento, de adelantarse a acontecimientos, de potencialidades del ser humano, casi en titulares y desde el punto de vista, repito, de uno de los científicos de máximo prestigio en nuestro país de estudio del cerebro? ¿Cómo podemos explicarles qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha descubierto este hombre? ¿O por qué es importante lo que ahora este hombre ha sacado a la luz? Es muy importante, sobre todo porque desde el punto de vista estadístico, que es lo que en la ciencia es, lo más robusto, lo más importante, se ha demostrado que hay un cierto efecto de lo que ocurre un cierto tiempo después, unos minutos, unos segundos, incluso a veces bastantes minutos después, en lo que a la gente le pasa por la mente en este momento, a la hora de seleccionar una serie de estímulos. Es, como digo, es un reto para la física porque supone que la flecha del tiempo no va en una sola dirección, también va hacia atrás. De manera que, por poner un ejemplo, en estos experimentos los sujetos responden y al cabo de unos segundos una máquina decide cuál sería la respuesta correcta. Pues esta decisión de la máquina influye en las respuestas que ya han dado los sujetos. Eso es bárbaro, eso de verdad es impresionante. No es que influya de una forma pues muy llamativa, pero sí tiene unos efectos sutiles que la estadística demuestra que están ahí y que son absolutamente inexplicables hoy por hoy por la ciencia, ni por la física ni por la psicología. Bueno, que alguien de tu prestigio diga esto, Manuel, a mí me deja impresionado, porque quiere decir que se ha dado un paso importante ahora, hace unas semanas, a nivel del conocimiento que teníamos de las potencialidades de nuestro cerebro. Yo creo que sí, y de hecho yo pienso que estudios como este estudio de hecho va a suponer una revolución dentro de la psicología, porque da unas herramientas, unas armas
para estudiar estos fenómenos, que en este caso no sería telepatía, sino que estamos hablando de precognición o premonición, es decir, premonición entendida como la sensación de algo que va a ocurrir, que todavía no ha ocurrido, y la precognición, el saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, con más concreción. Y en este caso es que se ha demostrado que existe algo de esto. Cuento, por ejemplo, uno de los experimentos, uno de los más llamativos. Se les pone a las personas se les presentan unos estímulos, unas palabras, tienen que memorizarlos. Luego se les pide que recuerden, todos los que puedan, recuerdan una serie de estímulos. Pongamos que se le presentan 20 y recuerdan 10, por ejemplo. Bien, pues después de haber respondido las personas y haber decidido qué 10 estímulos recuerdan, los demás se han olvidado de ellos, al cabo de ese tiempo la máquina saca al azar una serie de estímulos, algunos de ellos son de los que se le han presentado antes, y se le pide al sujeto que trabaje con ellos, pues que los lea otra vez o incluso que los imagine. Además, si se imaginan visualmente estos estímulos es mucho mejor. Bien, pues esos estímulos que han visualizado, se comprueba que muchos de ellos son los que mejor han recordado antes. Pero es que el recuerdo ha ocurrido antes, es lo que quiero remarcar, ha ocurrido antes de que ellos hayan trabajado con esos estímulos. Como una especie de adelantarse a lo que está por venir, que es un viejo anhelo del ser humano, ¿no? Vamos a hacer una cosa antes de presentar, aunque no hace falta ninguna presentación, nuestros compañeros Santiago y Javier, que están muy atentos y han recogido noticias y tienen sus opiniones, pero podemos escuchar al doctor Bem, al doctor Daryl Bem, que es el hombre que ha hecho este estudio revolucionario, incluso explicándonos algunos de los experimentos que ahora mismo están llevando a cabo, a ver qué opináis, y luego, por supuesto, damos todos los códigos para el nuestro, el que vamos a hacer aquí. No tiene de precognición mucho, o no lo sé, pero desde luego de intento de transmitir el pensamiento, que sería otro salto imposible, otra barrera oficialmente imposible a día de hoy. Realmente, antes de empezar el experimento, tienes que tener a la persona en relax durante 15 minutos, mediante rigurosos ejercicios terapéuticos. Tienes que tener a la persona concentrada en todos sus músculos, sus pies, y que se vaya relajando, y que piense en todo su cuerpo relajando cada una de sus partes. Y entonces la sesión comienza. En ella el receptor experimenta y en otra habitación el emisor está sentado frente a un monitor de televisión. El ordenador tiene a su disposición unas 120 cintas de vídeo diferentes, cada una como de 1 minuto de duración, y este selecciona una de ellas. Después la imagen es mostrada al emisor, quien no tiene nada más que verlo cuidadosamente. Lo ve unas 4 veces durante un periodo de media hora, que es el tiempo que el experimento dura más o menos. Mientras tanto, se supone que el receptor tiene que describir todas las imágenes y todos los pensamientos que llegan a su mente, y todo ello se graba. Tras este tiempo el receptor se levanta, se le quitan los auriculares que tenía puestos para aislarle y se le muestran 4 vídeos, de los cuales uno de ellos es el principal que el emisor vio. Los otros 3 son vídeos que el emisor nunca ha visto. Entonces el receptor intenta clasificarlos en función de las imágenes que le han sido transmitidas durante la sesión Ganzfeld. Así tiene que puntuar cada uno de ellos en una escala de 100, es decir, tiene que indicar el grado de similitud que los vídeos tienen con los pensamientos que llegaron a su mente durante el periodo Ganzfeld, siempre hasta un máximo de 100 puntos. Lo hace con cada uno de los 4 vídeos. Por último, se comprueba cuál es la cinta que ha conseguido la puntuación más alta, o que ha terminado en el primer lugar. Estamos ya dentro de la órbita del misterio del cerebro. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Iker. Has seguido muy atento todos los experimentos del doctor Bem. Sorprende y además anima mucho escuchar a Manuel Martín Loeches pues entusiasmado y hablando de revolución. Y los que no sabemos nos quedamos así. Tú, desde el punto de vista periodístico, siguiendo otros muchos experimentos, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? ¿Es un salto tan importante? ¿Esto se venía haciendo ya hace unos años y no se le ha dado el eco que merecía esta cuestión? Bueno, es un salto muy importante que el Journal of Personality and Social Psychology, que es la publicación en la que se han publicado estos experimentos, en un informe de 61 páginas, es decir, que no se trata de un trabajo menor, ni colateral, ni una noticia en una publicación científica de importancia, sino un trabajo... 61 páginas. Exacto, un trabajo que ha pasado todos los controles, hable de precognición.
porque es un término que siempre se ha asociado a lo paranormal, a la evidencia, en fin, nos estamos enfrentando a cuestiones un poco anatemizadas por la ciencia. Nadie se puede adelantar al futuro. Antes nos decía Manuel Martín Loeches que esto rompe un poco la idea que tenemos casi física de la flecha del tiempo, y es cierto, estamos justo trabajando en ese tema, pero fíjate, lo que estamos enfrentando también tiene mucho que ver con un viejo anhelo de los parapsicólogos, de esos psicólogos en principio, que sobre todo a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, lucharon mucho en ciertas universidades por hacer valer su voz, y que fueron poco a poco arrinconados a departamentos de psicología cada vez más oscuros. Ellos hablaban de psicología paranormal o de psicología anormal, para, en fin, ganarse cierto reconocimiento. Pero muchos de estos psicólogos, por ejemplo, el profesor Ryan en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, fueron los que acuñaron ya términos que hoy no son familiares y que están dentro de este trabajo de este doctor, ¿no?, de Daryl Bem. Términos como precognición, términos como parapsicología, el término parapsicología lo acuña el profesor Ryan en la Universidad de Duke, o términos como percepción extrasensorial, en sus siglas inglesas es ESP o PES en las españolas. Todos estos se acuñan en los años 30. Es la época también en la que se publica un libro fascinante de un ingeniero aeronáutico llamado Dune, que se llama An Experiment with Time, un experimento con el tiempo, que aquí tradujo la biblioteca de Jorge Luis Borges en su época, nada menos. Y en ese libro se analizaban, por ejemplo, los sueños premonitorios, y se trataba de establecer algo que este nuevo trabajo, yo creo que en fin, lo pone en un contexto científico mucho más riguroso, y es hasta qué punto esos sueños premonitorios o esas experiencias premonitorias pueden afectar al comportamiento cotidiano de la gente. Ahí está la clave, está el meollo de este asunto, es decir, cómo algo que tú has percibido que pertenece a tu futuro condiciona tu actuación en el presente. Ese es el kit de esta cuestión desde el punto de vista de la psicología. Y todo eso, evidentemente, es realmente fascinante. Pues vamos a abrir el debate de inmediato. Una cosa, Carmen, nos comunican muchísimos que ha habido aluvión. Pedimos tranquilidad, incluso si es necesario ampliaremos hasta las 2:15 o demás el experimento y el resultado. No pasa nada, amigos, tenéis que estar muy atentos a lo que vamos a decir aquí, pero la avalancha ikerjimenez.com ha sido increíble, y esta saturación de las propias vías de contacto. Bueno, sí hay saturación, y además no hemos empezado todavía a pensar en esa carta que nosotros tenemos aquí encima de la mesa. Exactamente, por lo tanto... Con lo cual, que la gente tenga paciencia. Pero igual simplemente entrar para ver las 5 cartas ya está motivando eso, ¿no? Que estén tranquilos, que se relajen y que empiecen a pensar en lo que nosotros les vamos a transmitir. Y entonces, a lo largo de la hora, podrán votar. Que tengan paciencia, que seguro que en un determinado momento pueden acceder a la página y votar sin ningún problema. Qué importante lo que está diciendo Carmen para el experimento que se nos avecina, porque toda la experimentación que se ha puesto en marcha ahora en este trabajo que hoy nos ha reunido para hablar de estas cuestiones, pasa por el método Ganfeld, que se ha mencionado y que el público no tiene por qué saber qué es. Yo tampoco lo sabía casi. Claro, y en realidad es una técnica que se inventa o se diseña a principios de los años 70. Es una técnica para inducir a un estado de hiperrelajación que consiste fundamentalmente en un aislamiento sensorial fuerte de la persona, es decir, que te ponen unos cascos como los que nosotros llevamos ahora aquí en el estudio 1 de la cadena SER, donde escuchas ruido de estática y no puedes percibir ningún ruido de tu entorno, en una habitación generalmente iluminada con luz roja, como si fueran los antiguos laboratorios de revelado, con algo sobre los ojos que te impida ver, que antiguamente eran pelotas de ping-pong partidas por la mitad que te las ponían encima de las cuencas oculares para no tener ninguna percepción exterior, y se establecía un protocolo que duraba media hora, que es exactamente lo que nos contaba el doctor Daryl en este corte de audio que hemos escuchado, que es lo que duran los experimentos. En esa media hora hay un sujeto fuera de la habitación que es el emisor, que se concentra en unas imágenes como nosotros haremos dentro de unos minutos, para que esa concentración, digamos, que sirva para transmitir telepáticamente esa información al señor que está dentro de esa habitación completamente aislada. Y durante esa media hora el individuo, el sujeto, el que experimenta, el que está dentro de la habitación, ante un micrófono que está ahí colgado encima de él mientras él está tumbado en estado de absoluta relajación, va contando todo lo que se le pasa por la cabeza. Cuando sale, viene el momento del juicio, digamos, ¿no? Tiene que enfrentarse
a esas imágenes que le han transmitido telepáticamente, más otras muchas, digamos a modo de cebo, y seleccionarlas y establecerlas en un ranking, ¿no? Y ahí es donde se establece, donde se puede valorar, porcentualmente incluso, qué grado de acierto ha tenido esa transmisión telepática, o incluso, que esto también se ha hecho, porque hay variantes en los experimentos de Ganfeld, si por ejemplo, antes de sacar una determinada imagen, que aquí estaríamos hablando de la precognición, el sujeto ya reacciona de alguna manera. Por ejemplo, imágenes violentas, o imágenes que provoquen mucho shock, ¿no? Y que se produzca una reacción antes de ver las imágenes. Previa. Por ejemplo, en el caso de estos experimentos del Dr. Bem, uno de los 9, que antes nos comentaba Manuel Martín Loeches, tiene que ver con imágenes eróticas o de fuerte contenido erótico, de tal manera que el sujeto, antes de que esa imagen se levante o se transmita, ya experimenta una reacción ante la imagen erótica que se le va a transmitir. Luego, hay una precognición de esa información. Santi, tu opinión, y ahora abrimos el debate y además con Manuel damos unas quizá directrices muy básicas para los que estáis dispuestos, que ahora mismo deben ser miles y miles de personas, y eso nos interesa para hacer nuestro experimento de telepatía. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues mi opinión es que efectivamente estamos ante algo posiblemente histórico. Entre otras cosas porque de toda la experimentación, entre comillas, parapsicológica que hemos tenido noticia, desde luego he estado leyendo, la impecabilidad del método científico aplicado es absoluta. Estamos hablando de algo que cumple cualquier parámetro impuesto por el escéptico más radical. Es un experimento replicable, es un experimento controlado en condiciones absolutamente asépticas, y la verdad es que los datos son estadísticamente incontestables. No espectaculares, pero desde luego significativos, con lo cual estamos ante la realidad de un fenómeno. Aunque hay una cosa que le quería preguntar a Manuel, porque como profano, justo pues es lo único que no he terminado de entender. El experimento se hace con generadores de sucesos aleatorios. Uh-huh. Lo que me gustaría preguntarte es cómo saben los investigadores que estamos hablando de precognición y no de influencia, que también sería asombroso, de influencia mental sobre los generadores de sucesos aleatorios, como por ejemplo, que lo hemos hablado aquí muchas veces, el famoso proyecto Conciencia Global, que se basa precisamente en eso, ¿no? En cómo generadores de números aleatorios, por la fuerza de la, digamos, energía mental de todo el planeta, pueden verse alterados. Exactamente. De hecho, es una de las variables que el Dr. Ben intenta descartar, que no sea la influencia de la mente en el ordenador en el momento en que decide cuál es el estímulo que va a influir al pasado. Uh-huh. Y entonces utiliza al menos dos métodos. El más sofisticado es la aplicación de unos algoritmos muy sofisticados que generan unos números al azar. Hay que tener en cuenta que muchos de estos experimentos son prácticamente dos posibles respuestas también muchas veces, no es un tipo u otro. Entonces, las secuencias que generan al azar estos algoritmos luego además se comprueban si realmente son al azar, porque hay azares. Yo eso tampoco entiendo mucho, lo mío es el cerebro, ¿no? Pero por lo que yo más o menos sé, hay secuencias aleatorias que no son realmente aleatorias, están como prescritas en el ordenador. Los ordenadores casi todos randomizan los números, pero esa randomización está predestinada, está prescrita en el ordenador. Esto lo que hace es generar una randomización completamente nueva, estos algoritmos. Y luego además a su vez lleva el control de que esa randomización realmente es aleatoria, es decir, que no se han sucedido números que no se tenían que suceder, etcétera, etcétera. Hasta ahí llego, no sabría decirte más. Vamos a hacer una cosa, Manuel. A la 1:36 ponemos en marcha el experimento, que va a ser muy breve, unas indicaciones, una concentración por nuestra parte y por la vuestra también, evidentemente, porque esto es simplemente una prueba. Y luego debatimos sobre lo que está pasando y lo que significa todo esto, pero así damos tiempo a nuestra audiencia a que puedan votar. Algunas indicaciones básicas, Manuel, para este experimento de transmisión comprobable por vías tecnológicas. Hemos elegido ya, lo hemos hecho, si no me equivoco, hacia las 11 y pico de la noche, que dará constancia luego con una fotografía con el reloj. Una de las cartas Zener, recordamos, círculo, cruz, ondas, cuadrado, estrella. Yo tengo aquí la carta Zener que hemos elegido y el público que está aquí puede verla perfectamente en este instante. Hay que intentar concentrarse
algunos datos. Nadie sabe más que tú aquí, Manuel, de este tipo de experimentos o de cuestiones de la mente. ¿Alguna recomendación para los que están ahí afuera? Hombre, lo que sí que es cierto es que el doctor Derek Bem lo que hacía es siempre en cada experimento, como ha contado antes Javier, es utilizar este método Ganfeld, alguna variante en realidad, porque muchas veces era con estimulación visual, para intentar inducir un estado de relajación. A él le da mucha importancia a esto. Tampoco queda claro hasta qué punto influye, pero el hecho de que lo haya utilizado seguramente tendrá algún efecto. Entonces él lo hacía como a la gente le presentaba estrellas, una serie de estrellas que se movían con una música relajante, y digamos que el estado relajado es el que facilitaría esta percepción del futuro, que es lo que nos ve. O sea que es importante eliminar cualquier tipo de estrés o de nerviosismo o de otro contacto visual, ahora mismo la tele o cualquier cuestión. Hay que tener en cuenta que dos variables muy importantes que ha encontrado, una ya se ha mencionado, que influye en estos experimentos, es la emoción que transmiten estos estímulos, ¿no? Un estímulo pues erótico, por ejemplo, o uno muy negativo, son más fácilmente transmisibles, ¿no? El estímulo que tenemos que transmitir ahora es como si fueran fuerzas muy primarias, ¿no? Has hablado de Eros y Tánatos. Porque son muy importantes para el ser humano, claro, ¿no? Y también otra variable que encontró, pero esta no la podemos controlar, es que los individuos que mejor percibían el futuro eran gente que tenían una alta puntuación en un test, que lo que mide es la búsqueda de estímulo, la búsqueda de novedades. La gente que tiende a buscar novedades, que tiende a estimularse, además es un carácter de la personalidad que va muy asociado a muchas cosas, gente que consume muchas cosas, que busca cine, ver el cine, leer muchas cosas y demás. Esa gente es más sensible. Qué bueno, porque luego además Santi tiene alguna noticia sobre personalidades muy concretas que luego va a ser sorprendente, y facultad PES. Si pueden acostarse o recostarse, mejor, ¿no? Relajarse, intentar vaciar la mente. Yo creo que era el objetivo de este previo estado, de estar viendo cosas que no son concretas, y esa es la cuestión. Bueno, pues vamos a poner una música, un fondo musical. Noel Carrero, nuestro compañero, Carlos Largo y Fermín Agustí, que también han actuado en este proceso como notarios de lo que va a ocurrir, sin trampa ni cartón. ¿Por qué? Porque las posibilidades tecnológicas de hoy en día, hacerlo hace 30 años en la radio no puede tener el mismo sentido, porque ahora podemos saber lo que vosotros individualmente habéis votado, convirtiéndola en una estadística de muchísimas personas. Importante también que los amigos que están ahora y están pendientes de votar en la página web de ikerjimenez.com, que apaguen el ordenador. Exacto, que se aparten un poco. Que se aparten. Y que piensen en lo que tienen que pensar. Exacto. Aquí lo que consiste es en que, si estáis en casa, que apaguéis las luces de vuestra habitación o que las atenuéis al máximo si tenéis esa posibilidad. Si podéis escuchar este programa a través de auriculares, mucho mejor, porque te aísla mucho mejor del entorno. Si podéis estar sobre un sofá o sobre una cama, tendidos y relajados, mejor. Ropa cómoda, cuanto más cómoda mejor, cuanto menos presión o aperturas, muchísimo mejor. Descalzaos si podéis y si estáis cómodos en casa. Y estad atentos con los ojos cerrados. Hacemos, por tanto, la experiencia, y hemos hablado, Carmen, de transmitir, y por supuesto están llegando muchísimas preguntas. Es un tema siempre, el cerebro y la transmisión, la potencialidad desconocida que llama la atención de todos. Tenemos aquí, fíjate la carta, y habíamos pensado en un minuto más o menos estar concentrándonos en ella, ¿no? Vamos a escuchar esta música calmada que nos permita dejar todo de lado. Y durante aproximadamente un minuto aquí no diremos nada, se escuchará solo la música, pensaremos en la carta que tienes justo ahí encima e intentaremos transmitírsela a nuestros oyentes a través del pensamiento. Les pido por favor a Noel, a Carlos y a Fermín, para mí es importante que hagamos todos juntos este experimento, que nos concentremos en la figura, que la idemos en nuestra mente. Y Manuel, hay una cuestión clásica de cerrar los ojos o no. Esto da igual, es decir, o no, o es importante intentar cerrar los ojos para un experimento tan breve que quizá por eso pueda no tener resultados, como un minuto concentrándose para emitir esto. Lo importante quizá no sea no cerrar los ojos, sino realmente el no pensar en nada concreto que esté fuera, externamente. Uno puede pensar en su interior. Es como activar lo que llaman en neurociencia el estado por defecto humano, es decir, activar ciertas áreas del cerebro que están ahí cuando no hacemos nada. Qué bueno. Y ese no hacer nada es estar en tu interior. Yo creo que eso es lo importante, y eso lo puedes hacer con los ojos cerrados o abiertos. Perfecto, lo intentamos. 1:41, van a ser la 1:42, cuando esa luz rojiza punto a punto alcance la 1:42. Vamos a estar hasta ahí 43, si os parece, amigos,
concentrados en esta carta, en esta imagen. Comienza el experimento en vivo en Milenio 3. 8 personas estamos aquí, a un lado y otro del cristal que divide la nave del misterio radiofónico, y hemos pensado en esa imagen muy sencilla, en ese símbolo sencillo. ¿Qué tal, chicos? Yo, bueno, me parecía que iba a ser más difícil, pero he logrado concentrarme en el signo. Qué pronto pasa un minuto, ¿verdad? Sí. Ha sido increíble. Sí, señor. Exactamente la misma sensación. Sí, señor. Sí, señor. La música creo que es idónea. ¿Habéis pensado todos, chicos? Noel, Carlos, Fermín. ¿Nos hemos focalizado, Carmen? También. Perfecto. Manuel, Yo sin también, problema, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Y ahora, porque puede ser una reacción que transcurra durante unos minutos en muchos de los receptores y luego vayan a votar tranquilamente, ¿qué han sentido? ¿Qué intuyen? Bien, Manuel, sobre estos experimentos tan básicos como este que ahora estamos ejecutando, con los medios de ayer o de hoy, por ejemplo en España, que es la gran incógnita que tenemos todos, ¿se ha evolucionado? ¿Se ha llegado a alguna conclusión? Es la gran duda, ¿no? El cerebro ha demostrado que algo de esto hay. Los científicos, de verdad, como tú, interesados, abiertos, experimentadores, ¿habéis logrado saber si hay indicios de esto? Esa posibilidad. La verdad es que en España yo no conozco a nadie que trabaje en este tema. Yo tampoco lo hago. Nos tenemos que fiar de lo que están haciendo fuera. Digamos, también es verdad que hay muchísimo más investigadores fuera de España y hay muchos medios también fuera de España. En España no andamos tan bien. Y eso también hace que se varíen los tipos de investigaciones que se hacen fuera más que los que hacemos aquí dentro. Pero contigo, por ejemplo, Manuel, en el aspecto de la neurociencia cognitiva, que es otro mundo absolutamente maravilloso, hemos visto que no es difícil intentar hacer ciertos experimentos. No, ciertamente no. Claro, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción un poco en contra? ¿Da miedo meterse con estos temas? Bueno, yo te puedo contar mi punto de vista particular, ¿no? Perfecto. Porque la idea es también... Yo sigo siendo, o he sido hasta estos experimentos, bastante escéptico. Y también ese escepticismo como que yo por lo que conozco, es un tema además que me interesa mucho desde siempre. Entonces siempre se ha tenido la idea de que son experimentos poco replicables. Es decir, alguna vez se ha encontrado algo, pero no se ha podido replicar. En este caso, por ejemplo, son 9 experimentos y 8 tienen resultados positivos. Eso ya está bastante bien. Y el autor además regala el software para quien quiera replicarlo que lo haga. Esto ya pone un cimiento bastante sólido que hasta ahora no había. Es decir, personas pues como yo, en mi caso particular, pues ya me siento atraído y además avalado científicamente a la hora de hacer mi trabajo, que ya no parto de la nada, ya digamos hay unas bases sobre las cuales construir más cosas. Ahora yo ya sí me podría meter haciendo además estas cosas que son sencillas, que no requieren mucha tecnología, más que un ordenador y una persona delante. Entonces, claro, nunca nos hemos atrevido a meternos digamos, en caminos que a lo mejor no llevaban a ninguna parte. El riesgo está, y como digo, los medios siempre son escasos y no quieres tampoco consumirlos en caminos que a lo mejor no tienen salida. Pues es fuerte también escuchar a Manuel Martín Loeches hablando con esta naturalidad, pero también de la reticencia que había ante un mundo que puede ser tan apasionante. Esa reticencia quizá es lo que hace que no sepamos más, ¿no?, de estas potencialidades, aunque parece que en otros países sí que habían hecho cosas, pero mala prensa o no se ha llegado, ¿no?, quizá a lo que esperaban muchas de las personas que han dado su vida intentando investigar la transmisión de pensamiento, la precognición, por ejemplo. Bueno, lo que ha ocurrido, como decíamos un poco al principio del programa, es que algunas universidades, tanto europeas como norteamericanas, se ocuparon mucho de estas cuestiones dentro de sus departamentos de psicología, pero era como una mesa dentro del departamento, en una esquina donde, bueno, se hacían pequeños experimentos. Algunos sí que tuvieron cierto eco en publicaciones científicas, pero más a modo de noticias que de estudios, por lo tanto no se terminaban de tomar muy en serio. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, de los pioneros como el doctor Joseph Rhine, que comentábamos antes, de la Universidad de Carolina del Norte, sus experimentos con las cartas Zener, tanto de precognición como de telepatía, pues fueron contestados al cabo de los años por otros que revisaron la información y que creyeron que se pecó de poco rigor. Por ejemplo, en cosas como que las primeras cartas Zener se hacían en hojas de papel que podían ser translúcidas y que la persona que estaba delante haciendo el experimento podía intuir, viendo la carta, la forma geométrica que estaba detrás.
estrella, las ondas, en fin, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Así que tuvo que esperarse a imprimirla sobre un papel con un fondo opaco, algo tan sencillo como eso, para que esos experimentos tuvieran más rigor. O, por ejemplo, lo que le ocurrió, que esto también es una anécdota muy curiosa, a Edgar Mitchell. Él era uno de los astronautas de la misión Apolo 14 y era un apasionado de estas cuestiones antes de su vuelo espacial, de su vuelo a la Luna en 1971, así que decide llevarse una baraja de cartas Zener, este juego de 25 cartas, de 5 de cada una de los palos, digamos, de los dibujos que aparecen en ellas, para que en determinada hora, en el vuelo entre la Luna y la Tierra, es decir, ya de camino de regreso, aprovechando uno de sus descansos que estaba perfectamente pautado, él emitiera desde el espacio telepáticamente, todo esto sin saberlo la NASA, emitiera telepáticamente desde el espacio a un grupo de receptores en Tierra para ver si la telepatía conocía frontera de distancia. Era una prueba de ese estilo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió una cosa muy singular. Tenía que hacer 200 proyecciones, es decir, emitir 200 imágenes a la Tierra durante ese viaje de regreso. Lo que ocurrió fue que se despistó. Tampoco es muy difícil de comprenderlo en un vuelo de esas características y con la complejidad técnica, en fin, de las misiones a la Luna. Se despistó y se acordó una hora más tarde de que tenía que hacer esas emisiones. Así que cuando él empieza a hacer las emisiones de esas cartas a la Tierra, los receptores ya llevaban una hora recibiendo información. Qué curioso, porque de ser un experimento de telepatía pasó a convertirse automáticamente en un experimento de precognición. Los receptores estaban recibiendo antes la información de que el propio Edgar Mitchell la enviara desde el espacio. ¿Cuál fue el resultado? Eso es lo interesante. De las 200 emisiones de cartas, recibieron correctamente en Tierra 51. ¿Cuál era el umbral, digamos, que permitía el azar, ¿no? En eso. Bueno, pues el azar, según el cómputo estadístico, era que podían acertarse 40 de 200. Tener un resultado de 51 de 200, hombre, empezaba a ser significativo, pero no era concluyente, ni muchísimo menos. Manuel, por cierto, en estos experimentos, que según parece pueden ser un paso sólido hacia un mundo totalmente desconocido por parte de la ciencia, ¿qué resultado te llama a ti más la atención de los diferentes experimentos del Dr. Bem? Bueno, a mí todos ellos, la verdad. Pero hay uno que además que me atrae mucho porque es un tema que yo trabajo y sobre el que escribo además, ¿no? Y es cómo se puede influir la mente. Son técnicas que utilizamos o que se utilizan en psicología desde hace mucho tiempo, que se conocen, pero además en este caso se puede influir la mente desde el futuro, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo. Uno de los experimentos, de hecho, es el que más me llama la atención, de que tú puedes hacer que la gente prefiera un objeto si le has presentado la fotografía o la imagen inconscientemente varias veces. Esto lo hace el Dr. Bem para lo que es el control. La gente efectivamente acaba prefiriendo esa imagen cuando luego se le presentan dos imágenes. Una de ellas es esa que él ha visto inconscientemente. Él no sabe que la ha visto, ¿vale? Pero prefiere la gente mayoritariamente esa imagen. Así generamos gustos, generamos preferencias. En este experimento que estoy comentando, lo que hace es presentar esa imagen inconscientemente varias veces después de que la gente ha elegido la imagen. Y aún así han preferido esa imagen que luego se les va a inducir que prefieran. A mí eso me fascinó, uno de ellos. Santi, y seguimos, todo esto es apasionante y seguro que hay muchos mensajes, Carmen, porque hay una cosa que choca directamente con la realidad. Si bien la ciencia no ha demostrado, porque muchas personas, yo creo que es también leyenda urbana, creen que las facultades paranormales están demostradas científicamente, mucha gente dice esto. Personas absolutamente normales y de buena fe. Oye, se ha demostrado que la mente puede mover esta botella, pero es que eso no se ha demostrado científicamente, pero hay una especie de acervo popular que así lo mantiene. Hay que dejar claro que no es así. Pero por otro lado, está en la cantidad, Manuel, Santi, Javier, Carmen, y lo hemos visto en cualquier circunstancia, cuando uno va a cualquier sitio y le cuentan cosas. Tal cantidad de gente que, por ejemplo, ha sentido un mal presagio, una mala sensación que no sabe qué significa, no ha cogido el vuelo y el vuelo ha tenido un problema. Tantas cosas que parece que en lo cotidiano, está a punto de sonar el teléfono y suena, va a ser, me voy a encontrar con no sé quién y te encuentras con él, me acuerdo de no sé quién y te llama. Es decir, ese tipo de cosas cotidianas son tan cotidianas
tan populares, tan universales, que parece que hay algo ahí que no podemos medir, pero que existe, incluso en algún nivel. Santi, esto me sorprendía mucho, me hablabas de que se ha filtrado casi el tipo de persona o tipología de personalidad más próxima a ser factible, ¿no? En él, estos resultados positivos. Hay tipos de personas que parece que están más capacitados, y no hablamos de médiums ni de videntes. No, de hecho, hay dos ámbitos en los que, al margen de la ciencia, la parapsicología se ha tomado muy en serio. Y uno de ellos es el militar y el otro es el empresarial. En el militar es curioso porque yo creo que el gran corpus de investigación parapsicológica que se da en los años 60 y 70 no está accesible para nosotros, y la tienen los soviéticos y los norteamericanos durante la Guerra Fría. Curiosamente, a raíz, parece ser, de algo fortuito, que es que en la década de los 60 la revista Ciencia y Vida francesa, mítica, publica un artículo con una información no demasiado exacta sobre los famosos experimentos que, al parecer, luego parece ser que no fue así, se llevaron a cabo en el submarino nuclear Nautilus sobre telepatía, pero el KGB lee la revista y dice, caramba, que los norteamericanos están haciendo esto, pues no nos vamos a quedar atrás. Y la Unión Soviética se lanza en bloque a una investigación muy ambiciosa, de la cual lo único que sabemos es precisamente lo que hay en los informes desclasificados del espionaje norteamericano. Y aún así se habla de presupuestos importantes, descubrimientos notables y líneas de investigación interesantes. Claro, esos informes de espionaje llegan a los generales del Pentágono y dicen, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y empieza el programa de investigación parapsicológica norteamericana, del cual sabemos un poco más que del soviético, pero tampoco mucho más. Pero en el ámbito empresarial también se han llevado a cabo estudios de este tipo. Y me recordaba, cuando preparábamos el programa, Javier Sierra, efectivamente, que hay casos como el del multimillonario George Soros, que tuvo una de las precogniciones más brutales de los últimos tiempos, porque cuando no se veía en el horizonte absolutamente nada de la crisis financiera que estamos viviendo, él lo predijo y mostró públicamente su alarma. Pero, precisamente con esta pista de Javier, pues he buceado un poquito y resulta que George Soros es un personaje que es precognitivo per se. De hecho, su hijo, en una entrevista, dice que su padre normalmente tiene este tipo de sensaciones y que además se le manifiestan físicamente, porque le empieza a doler la espalda, pero no a doler normalmente, sino directamente a tener espasmos, o sea, unos espasmos musculares tremendos. Bill Gates también dice que él se mueve mucho a raíz de intuiciones. Y entonces, pues hubo un grupo de investigadores que hicieron un estudio interesantísimo, porque cogieron como sujetos de estudio a un grupo de control de personas normales, como tú, como yo, que nos dedicamos a cualquier otra cosa, y al grupo experimental, que serían consejeros delegados, empresarios, gente de negocios exitosa. Curiosamente, también con experimentos muy difíciles de que se deba esa predicción a la inducción, al razonamiento, sino que tiene que ser algo que venga por una vía, no hay otra forma de denominarlo, paranormal. Pues estos personajes de gran éxito, que tenían olfato para los negocios, ese es el término, efectivamente, que es la forma políticamente correcta de llamar a esta capacidad en ese mundo, el eufemismo. Pues esas personas daban unas puntuaciones altísimas, muy superiores a las del grupo de control, con lo cual el olfato para los negocios es también una capacidad de precognición. Qué curioso, y entronca directamente, Manuel, con lo que tú decías de ciertas personalidades más proclives a recibir o emitir. Sí, no, en este caso las personas que están esperando las novedades, digamos, esto es algo propio de la especie humana, de los primates en realidad, el estar buscando estímulos, ser curiosos, jugar con las cosas y demás, pero aquellas personas que además destacan sobre la media en estar buscando novedades y estar buscando sensaciones fuertes son los más sensibles a estos fenómenos. Hay que subrayar también que este fenómeno, por ejemplo, de la precognición, que es un poco el que nos ocupa esta noche con estos experimentos que se están publicando en revistas científicas en estos días, tiene que ver mucho con el instinto de supervivencia. Eso es lo que decía, por ejemplo, Rupert Sheldrake, que es uno de los grandes investigadores de este asunto. Es decir, que siempre se produce, y él se atreve a aventurar que en un altísimo porcentaje, por encima del 90% de los casos, en cualquier persona,
porque estamos hablando de algo que ayuda a sobrevivir en un momento determinado. Por eso la mayoría de las precogniciones tienen que ver con sucesos luctuosos, sueñas con una muerte o con un accidente o con algo que te está dando una señal de alarma. Contenidos fuertes, como decíamos en un principio. Exacto, para que tú evites, digamos, ese peligro. Y eso, que parece tan teórico, tan alejado, en fin, un poco tan de libro, está muy vinculado a cosas de nuestra psicología cotidiana. Por ejemplo, Rupert Sheldrake dice que entra dentro también de esa capacidad de percepción extrasensorial esa sensación que dicen haber experimentado entre el 75 y el 95% de la población, es decir, yo creo que en esta mesa todos, de haberse sentido, por ejemplo, vigilado alguna vez. Tener la sensación de que alguien te mira por la espalda. Bueno, pues esa sensación que tienes muchas veces y que te giras y efectivamente hay alguien en ese momento que te está mirando o alguien que quiere llamarte la atención, eso por ejemplo los camareros nos lo podrían decir mucho, esa sensación tiene que ver con la PES, ¿no? Con la percepción extrasensorial. Y a ver qué ha sentido nuestro público, Carmen, a la vuelta. Vamos a ver también sus impresiones. Nos hemos centrado, los aquí presentes, en un signo de las célebres cartas Zener, también en homenaje a los viejos parapsicólogos científicos, ¿no? Y lo hemos transmitido. El público de Milenio 3, cientos de miles de amigos y muchos miles participando en el experimento, a ver qué les ha llegado. A la vuelta, resultados y nuestra interpretación de esos resultados. La lógica, puro azar. Pero, ¿y si ocurre otra cosa? 2 y 7 minutos, noche emocionante, distinta, diferente, noche de experimento, noche de comunicación. Son increíbles los datos que nos están llegando, los números. No sabemos porcentajes, sabemos números de votos. Y una vez más, amigos, de verdad, pues qué decir, ¿no? Impresionante. ¿Cuál es la idea en titulares? A raíz de una serie de trabajos científicos que ponen un nuevo pie en un nuevo mundo, que es la percepción extrasensorial, que científicos españoles de gran prestigio como nuestro invitado en el estudio del cerebro pues toman a bien en el sentido de que ojalá haya una senda por la que transitar. Digamos que celebrando ese paso del doctor Bem en Estados Unidos, hemos hablado quizá de la percepción extrasensorial más básica, pero también más fácil de reproducir, la que hemos sentido muchos, transmisión del pensamiento. Oye, resulta que, ¿sabes que estaba pensando en eso? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Oye, mira, he pensado... ¿Sabes que estaba yo pensando lo mismo? Oye, sabía que me ibas a llamar. En fin, 1000 cosas que vivimos de la forma más cotidiana. 5 cartas Zener, todavía en ikerjimenez.com y van a estar durante al menos 7 minutos más. 5 cartas, 5 símbolos perfectamente reconocibles. Círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella. 5 signos. Y nosotros, durante un minuto, a la 1:43 minutos de esta noche, ya del 12 de diciembre del año 2010, histórico para nosotros, hemos transmitido, 8 personas aquí presentes, nos hemos centrado en la imagen y hemos intentado transmitir. Carmen, datos que podemos decir, no de resultados, sino de participación. Pues por el momento, Iker, desde el momento en el que tú has dicho que empezaba el experimento, desde ese minuto de concentración, hay 1.700 votos. 1.700 personas han votado desde la 1:43 a las 2:09. Esto también es para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué nos dice esa cantidad? Manuel Martín Loeches, amigo, que es una muestra ya considerable. Es una muestra impresionante. Digamos, por ejemplo, uno de los valores importantes de los trabajos del Dr. Bem es que sus muestras también son muy grandes, son de cientos de sujetos. Conseguir 1.700 sujetos, que es como los llamamos a los que participan en los experimentos, es una cosa impresionante, es algo muy impresionante. Lo que salga de ahí, digamos, es muy robusto. A ver si, Manuel, vamos a tener aquí una herramienta, esta pantalla mágica en la que recibimos impulsos emocionales y opiniones de miles de personas diseminadas por nuestro país y por el resto del mundo, porque a través de Internet puede ser una herramienta que no teníamos tan prevista y que realmente quizá nos dé buenos resultados, significativos, por lo menos interesantes. Otra pregunta clave, Manuel, a estas horas de la noche, a las 2:10 minutos, a 1:15 terminamos el experimento. A 1:15 damos a conocer los resultados, sean cuales sean. Nosotros no sabemos qué resultados van a salir. ¿Qué sería azar? ¿Qué sería lo lógico, lo esperable? Sí, además está muy claro y precisamente es lo que da valor el tener tanta muestra, tantos sujetos respondiendo. Cuanta más gente responda a una prueba de estas, más se aproximan las cifras a lo que es el puro azar.
Entonces, el puro azar sería, siendo 5 cartas, un 20% exacto para cada una de ellas. Digamos, tú coges una muestra de 10 sujetos y te pueden salir unas cifras que bailan mucho en torno al 20%. Pero cuanta más muestra tengas, cuanta más gente responda, mucho más se aproximará a la cifra real que obtengamos al 20% si no hubiera nada en absoluto. El puro azar sería 20% de respuestas para cada una de las 5 cartas Zener que estamos utilizando. Carmen, muchísimos amigos y amigas que escribiéndonos a las vías de contacto habituales, aparte de hacer la votación concreta en la página web, que también, y eso es curioso, lo han tenido clarísimo, han recibido impacto, no digamos las figuras, nos lo comunican ellos, sé qué es esto, y algunos incluso hablando de que tienen precogniciones, que conviven con ello, y como que les ha llegado la transmisión. Imagino que también la sugestión, la emoción de un experimento influye. Sí, no solo eso, sino personas que habían experimentado telepáticamente antes. Por ejemplo, Asu nos decía que su hermana y ella jugaban de pequeñas a decirnos telepáticamente qué carta de la baraja española tenía la otra en la mano. Y debo decir que lo adivinábamos muchas veces. Conexión entre hermanas, preguntaba. Yo creo que también entre familias suele haber más esa conexión, ¿no? O entre personas que están muy cerca, matrimonios que llevan muchos años. Sí, ciertamente, sí. Lo que pasa es que, como ocurre con muchas de estas cosas, suelen ser anecdóticos estos datos. Es decir, lo cuentan particulares, lo cuentan personas y no están hechos en el ámbito de un experimento científico, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Daniel desde San Francisco nos decía, me acuerdo de un experimento que hice de una foto en un sobre y debíamos escribir lo que veíamos. Yo escribí París y Las Vegas. La foto era la Torre Eiffel. En las dos ciudades hay una Torre Eiffel. El experimento de la foto lo hicimos en una clase de psicología transpersonal. Fue muy interesante. Miquel Mariño de Mondariz nos decía, ya sé qué carta vais a escoger antes de que la hayáis escogido. Es la línea ondulada. Tengo esa habilidad desde chico. Me gustaría hablar de mi experiencia en vuestro programa. Pues pero bueno. Mejor no digamos ningún tipo de signo, mejor no digamos nada, porque no queremos tampoco influenciar, porque ahora quizá al escuchar eso... Es imposible influir, Iker, porque no tenemos ni siquiera nosotros los datos de la gente que ha votado. Pero que personas que voten ahora crean que sea una otra la que se ha mencionado. Bueno, pues volvemos la que no a se ha repetir las cartas. Exactamente, que son círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella. Y estrella. ¿Qué esperáis, Santiago Camacho, Javier Sierra? Bueno, yo espero con expectación los resultados, porque estamos hablando de una muestra que crece y crece. Efectivamente, cuantas más personas participen en esta experiencia a través de este método directo, que además conviene decir, se ha abierto justo para votar en el momento en que nosotros nos hemos concentrado. Antes no era posible votar y se va a cerrar justo ahora en 2 minutos. Pues cuanta más gente vote, más nos alejaremos del puro azar y más nos aproximaremos, bueno, a una experiencia que, si bien no puede tener característica de científica por estar hecha en un medio de comunicación y no controlado con los parámetros de los experimentos del Dr. Bem, pero sí que por lo menos va a tener, yo creo que un punto significativo. Aunque bien, hay una cosa a destacar: mucha gente de la que escucha este programa ya está predispuesta hacia este tipo de cuestiones y se ha demostrado en muchos experimentos de este tipo que la predisposición positiva a creer en fenómenos paranormales favorece la aparición o la presencia de este tipo de resultados. Una cosa más, Carmen, mensajes de todo tipo que hablan de cada una de las cartas, es decir, que todas las cartas y todas las señales han sido mencionados como que tenían ese... ha pasado con el círculo, con la cruz, con la onda, con el cuadrado y con la estrella, que muchísima gente... Vamos, sentía que era eso. Han mencionado todas las cartas, no han dejado ni una, y además en los mensajes que nos hacían llegar en un porcentaje muy parecido, Iker. Bueno, pues ya está. Estamos en este instante. Carlos Largo acaba de hacer un gesto, 2:15. Se publican los resultados. Carmen, todo tuyo. Vamos a hacer ese informe, tiempo real, todos muy atentos, amigos, y a ver qué nos encontramos. Me tienen que dar los datos, Iker, porque en estos momentos la página, claro, todo el mundo quiere saber los resultados y está completamente saturada. Es increíble. Fijaos, es curioso, Santi. La página en el ordenador conectado a la SER acaba de, ¡pum!, prácticamente estallar. Ahora vuelve. Vamos a ver. Vuelve, pero todavía no podemos saber los resultados, no podemos pinchar esto es tensión cartas. Pura y dura, vamos, me dice Fermín con una voz angustiada desde el otro lado, están recopilando los datos. Mensaje a Guillermo León, date prisa, por favor. Ahora mismo todo el mundo pendiente de una casa en Sevilla, en la maravillosa zona del Aljarafe, porque
Computación terminada, vamos a ver resultados, 5 cartas, porcentajes concretos. Está la cantidad de gente entrando. Hombre, hay un aspecto muy positivo, Manuel, que es la cantidad de personas increíbles que están dispuestas a participar. Vamos a escuchar. Experimento sí en vivo en Milenio 3. Se han concentrado, han elegido una carta. Te voy a dar los porcentajes. Círculo, 21,6%. Cruz, 14,9%. Líneas onduladas, 30,8%. Cuadrado, 14,8%. Y estrella, 17,9%. En total han sido 1.941 respuestas. O sea, casi 2.000 votos. Y finalmente la onda, es decir, la señal ondulada, justo la que está en el medio de la imagen. Sí, la que este amigo que escribía decía que había visto perfectamente en su precognición, que tiene un 30,8%. Que es mucho, 38,8%. En segundo lugar estaría el círculo, 21,6%. ¿Sí? Tercer lugar, cruz, 14,9%. Cuadrado, 14,8%. Ajá. Y estrella iría antes, 17,9%. Bueno, pues ahora mismo también... Línea, círculo y estrella serían las 3 primeras. Ahora mismo podemos ver, vamos a ver si Guillermo sube el documento, hay una imagen como acta notarial en la cual yo señalo la carta que tengo aquí y que tú puedes decir, Carmen, ¿qué carta era? Pues el círculo. El círculo. El círculo. Y podrán ver en ikerjimenez.com cómo había sido la fotografía realizada debajo de uno de los relojes digitales que no se pueden alterar de la cadena SER, y justo tú con el círculo encima y señalándolo. Bueno, pues interesantísimo. Desde luego no ha ganado, clarísimo queda, ¿no? La carta que hemos transmitido, pero esto como los resultados electorales. Manuel, Santi, Javier, Carmen, ¿qué opináis? Yo pienso que no están mal, los resultados. No lo conozco, pero en la imagen que se presentaba en la página web, ¿el círculo en qué posición estaba? El primero. El primero y más lateral hacia la izquierda. Exacto, bien. Claro, la que ha ganado es la que está en el centro. Fíjate, yo he pensado lo mismo, Manuel. Claro. He pensado lo mismo. Para haber controlado bien el experimento, a cada sujeto, a cada participante, se le tenía que haber puesto aleatoriamente en la posición de las 5 cartas. Porque lo que han hecho han sido... la atención se focaliza en el centro y es la que parece que ha ganado más. De hecho, la que más ha ganado. Pero curiosamente, estando en el extremo, ha sacado un 21% que está muy bien. 21,6. Y que está en segunda posición, por encima del margen del azar. Todas las otras han quedado... Muy por encima de las otras. De hecho, el otro extremo, el otro extremo, ¿cuál era? La estrella. ¿Y qué puntuación ha La tenido? última. La estrella, no, 17,9. Sería la tercera. Tercera, 17,9. Pues haber sacado un 21,6% es bastante significativo, es muy importante. Eso es una muestra, evidentemente, Manuel de esto sabe bastante, de la cuestión cerebral, de focalizar la atención. Y fuera, claro, es nuestro primer experimento, en vivo. Fíjate que ha salido la cuestión. Yo he dicho, estoy seguro que es como en el supermercado, tú vas a focalizar. Te da como cosa decir, voy a votar por esta que está justo al margen. Y nosotros, para el próximo experimento tendremos otra clave más, gracias a Manuel, que es, habrá que distribuirlo de una forma aleatoria. Pero así lo hemos hecho. Ir variándolas cada 5 minutos, cambiarlas. Claro, es una buena idea para volver a hacerlo. Pero fíjate, yo creo que la gente... el porcentaje es curiosísimo. La gente, aparte de Iker, no sé si se ha concentrado o primero ha tenido la intuición de que nosotros íbamos a elegir las ondas porque muchos nos lo comunicaban. Las ondas a través de la radio, las ondas que emite la radio. Y también muchos nos los hacían llegar a través de sus mensajes. Hayan interpretado en vez de simplemente ser libres y pensar. Claro, nos hacían llegar también los círculos por las bolas de Navidad, por las fechas en las que estamos, y también las estrellas por las fechas en las que estamos. Con lo cual la gente, antes de intentar pensar en lo que nosotros le estábamos emitiendo, ya tenía preconcebido que íbamos a hablar de algo que tiene que ver con las fechas o con la propia radio. Es que hay mucho de inconsciente en nuestro comportamiento, muchísimo, ¿eh? Yo diría que el 80-90% de nuestro comportamiento lo decidimos y lo hacemos de forma inconsciente. Y cosas como estas, las ondas de la radio, asociarlo a las ondas, lo hace nuestro inconsciente y decide que son las ondas como intuición prioritaria al margen de otras cosas. Pero fíjate qué interesante, Manuel, fijaos, porque yo estoy pensando ahora la capacidad que nos permite este primer paso que hemos dado hoy,
simplemente en trazar un experimento, y que en apenas 25 minutos 2.000 personas han votado, que se dice pronto, y que podemos experimentar incluso un día, Manuel, hablando de ese mundo también un poco tabú, interesantísimo, de lo subliminal, con imágenes. Es decir, que la web, ya está la foto, me la estás marcando, la web puede servirnos como ese epicentro de emisiones interesantísimo para experimentar con el cerebro, y que es un primer paso sorprendente. Primero porque yo no esperaba que el círculo fuese en segundo. Vamos, si sale el primero, es que yo creo que la gente no lo iba a creer. O sea, si nosotros transmitimos el círculo y la gente, por eso hemos hecho el la público, fotografía. claro, pero dice, bueno, es que es difícil de creer. Pero yo pienso al mismo tiempo que es interesantísimo. Segunda figura más elegida, estaba más al margen, no en la posición más favorable para la focalización de la visión, y sin embargo, ahí ha estado. Por otro lado, si aprendemos a transmitir, o haciendo no un minuto, sino una relajación previa, avisando que esto va a ocurrir con una fecha de antelación para que todo el mundo esté preparado, caramba, lo que puede empezar a surgir. Bueno, y en este caso además tan importantes son los receptores, en este caso nuestros oyentes, como los emisores, es decir, la gente que está enviando esa señal. Vale, aquí somos 8 personas en estos momentos, en este estudio. Podía ser que 1 o 2 entre nosotros tengamos una capacidad extraordinaria de emisión, no creo que seamos los 8, pero bueno, quiero decir que también es plan de que nos demos nuestro propio aplauso, porque creo que ahí hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Santi, tu opinión, amigo. Pues la verdad es que muy contento, porque cualquier cosa que se saliese de la media estadística a mí me parecía que era muy significativo. No solamente se sale, sino que se sale con diferencia. Las 3 opciones siguientes están muy por debajo de esa media estadística, y también la curiosidad de que las dos formas que han ganado, por decirlo de alguna manera, son precisamente las 2 únicas formas curvas que hay en la baraja Zener, que también si la forma de emitirlo o de recibirlo era muy visual, si era intentando visualizar, pues a lo mejor esas curvas en movimiento se nos han hecho ondas, quién sabe. De verdad que interesante. Yo no sé el público, Carmen, lo que ahora iremos recibiendo toda la información. 2 aplausos, en mi opinión, bueno, para el trabajo que ha hecho el equipo con Fermín y con Carlos, que han estado coordinando, con Guillermo León, que quiero mandarle una vez más a nuestro querido amigo un enorme abrazo, porque ha dispuesto todo como primer paso, como oportunidad para hacer cosas, para utilizar la radio de forma dinámica con todos vosotros, que estáis ahí en una inmensa aula de experimentos, Manuel, 2.000 personas dando su voto e interviniendo. Y yo creo que tiene que quedar muy claro el enorme esfuerzo que han hecho, y que nos ha dejado, pues, sorprendido, porque ahí están los datos. ¿Sorpresa también en el público o no? Pues sí, algunos sorpresa y otros dicen que no tienen ninguna capacidad extrasensorial porque han visto un cuadrado como una casa, que veían esquinas por todas partes y no veían ninguna figura redonda. Otros, en cambio, han acertado. David nos decía, por ejemplo, que lo que ha dicho Javier sobre los camareros no puede ser más cierto. Siempre tenía problemas para conseguir que me atiendan en bares llenos, ya que no me gusta ni gritar ni hacer aspavientos. Hace unos 15 años leí que la forma más simple de que un camarero te vea es mirarlo fijamente. Desde entonces lo llevo poniendo en uso y consigo que los camareros me atiendan sin gritar ni gesticular. No sé si se tratará de percepción extrasensorial o de otra cosa, pero me resulta asombrosamente efectivo, por no decir útil. A lo mejor es lo que en la India recibe el nombre de darshan, que es el poder de la mirada, ¿no? Oye, qué bonito nombre. Sí, bueno, desde el punto de vista de la neurociencia está muy demostrado que la mirada tiene un poder muy importante, y vuelve a ser una vez más uno de estos comportamientos inconscientes. La mirada de las personas nos manifiesta muchas emociones, muchas expresiones, y nos condiciona nuestro comportamiento, la mirada de otras personas. Y todo esto de forma inconsciente. Y se me está ocurriendo, aprovecho que tengo el turno, para mencionar un posible buen control para este experimento que hemos hecho hoy, para antiescépticos, que es intentar una transmisión sin transmitir nada y sin que los oyentes sepan nada. Hacer 2 transmisiones en un programa, aparte de presentar el orden al azar y tal, y que la gente no sepa en cuál de las dos situaciones se ha transmitido. En una se transmita y en otra no. A ver qué resultados salen. Yo creo que hay aquí unas posibilidades enormes, que simplemente hemos hollado un poco lo que la tecnología nos permite, y que puede haber sorpresas futuras. Manuel, si te parece, lo que podemos hacer es diseñar un protocolo de experimentos, realizar algunos de estos experimentos en este nuevo año que entra, porque, por ejemplo, el asunto de la publicidad subliminal
o los mensajes subliminales, creo que cobran otra dimensión con la oportunidad de hacerlo visible, de hacerlo tangible y de experimentar nosotros también, no utilizando, por supuesto, como cobayas, ni muchísimo menos, ya nos conocéis, sino para, oye, arrojar algo de luz en estos mundos que, por desgracia, siempre están entre tinieblas, a pesar de que todos sabemos que algo debe haber. Fíjate, Iker, hay una cosa que quiero resaltar, porque hay gente que ha tenido, aparte de la visión de una de las cartas, haya acertado o no, experiencias en ese minuto. Por ejemplo, Sheila nos decía: os juro que cuando ha empezado el minuto os he notado a todos como una manta fresca sobre mí, estaba tendida en mi cama. Isaac nos decía que no sé si ha sido su gestión, pero juro que durante el minuto me han temblado los párpados 3 veces y he sentido la misma adrenalina que cayendo desde una atracción de feria, el corazón acelerado. Óscar, no sé si habré acertado o no, pero he notado como algo me llenaba por dentro y me han entrado ganas de llorar. He pensado en una espiral continua todo el minuto mientras la sensación crecía. Para la gente ha sido el minuto más rápido de su vida, coinciden en lo que hemos vivido aquí, nos lo decía también Raúl Márquez, y han visto incluso, Marcos de León nos decía que él ha visionado con los ojos cerrados a una niña abriendo unas cortinas, por lo que con sus brazos extendiéndose se me ha asemejado mucho a una cruz, y coincido con Javier, el minuto se me ha hecho increíblemente corto. Bueno, pues un primer experimento, la radio viva. Esto es Milenio 3. Manuel, vamos a... Por cierto, tú que conoces tantas cuevas y te gusta como a mí la prehistoria, hemos hablado mucho de esa maravillosa cueva de los Casares, con individuos con gran cráneo, que tenían que tener muchos pensamientos. Sí. Pero ¿tú conoces la cueva de Titulcia, por ejemplo? Sí. Estaba en ella. Sí, la cueva de la luna, ¿no? Amigo. La cueva de la luna, yo te invito, si quieres, no quiero abusar mucho de ti, pero vamos a hacer un túnel del tiempo con momentos impresionantes vividos fuera del estudio de radio. Uno de ellos es un experimento, tiene algo de neurociencia también, en el sentido de exprimir el cerebro casi, porque un viejo programa de radio en estos mismos micrófonos casi experimentó con una persona en aislamiento total, qué curioso, dentro de la cueva de la luna, y pasaron cosas. Manuel, te mandamos todos un grandísimo abrazo y igualmente, de verdad, hagamos más experimentos, aprendamos más cosas, y gracias por tu ejemplo, desde la pura y dura ciencia, con esa apertura de miras y ese interés por el conocimiento, que eso no lo tiene todo el mundo. Gracias. Bueno, la plataforma que ponéis a nuestra disposición me parece que es una oportunidad que no podemos desperdiciar, o sea que tomo nota. Oye, tomo Manuel, la palabra, Iker. 2011, experimentemos. Será nuestro año, seguro. Gracias, Manuel, como siempre. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la madrugada del sábado al domingo. 750.000 oyentes. Cadena SER, un equipo, pase lo que pase. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos, aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo. Quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. Exactamente a las 2:30 de la madrugada, otra aventura. Estáis todos ahí, ¿verdad? 2.000 amigos han votado en apenas 25 minutos, y esto hace que sintamos un enorme orgullo. Somos como un aula de buscadores, ¿verdad? Un aula de personas que intentan encontrar cosas, respuestas. Es un honor estar, no de profesores, que somos todo lo contrario quizá profesores, pero enarbolando un poco esa gran comunidad de personas de todos los ámbitos y lugares que no se conforman con lo cotidiano. Diego Marañón, desde San Vicente de la Barquera, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Yo elegí círculo. Ah, te lo iba a preguntar. Lo sabía. De verdad que un experimento que nos abre posibilidades infinitas. Y bueno, tratándolo pues con uno de los grandes, si no el gran experto en neurociencia cognitiva de este país, del entorno del laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid,
Y yo creo que, claro, que bueno, pues le da esto un peso, ¿no? Ojalá descubramos más cosas. Lo que ahora vamos a descubrir es algo que nos tiene aquí emocionados a todos, atentos a los sonidos. Hay que pedir disculpas porque ha rescatado algunos sonidos que evidentemente ahora no hay que transmitir, sino afinar muy bien el oído, ¿verdad, Diego? Claro, 30 años, nada menos, tienen algunos de ellos. Hoy, Iker, se trata de recuperar momentos de radio fuera del estudio de radio, instantes que se desarrollan lejos de salas insonorizadas como la que estáis vosotros ahora, lejos de sofisticados equipos, sin técnicos, narrando en vivo lo que se ve, fotografiando un entorno en busca de lo insólito. Y esto es algo que por las dificultades técnicas que conlleva, evidentemente no sucede todos los días. Pero lo que es cierto es que cuando sucede, y sobre todo cuando sucede en programas de misterio como Milenio 3, se crea una atmósfera especial. Y a veces, solo a veces, hay sorpresas. Es difícil, encontrarse con esas sorpresas. Es difícil incluso bucear para rescatarlas, pero ha habido alguna pesca interesante. Un día hablaremos, por ejemplo, de las alertas OVNI. Me adelanto ya a las cuestiones que los amigos pueden preguntarnos por qué no están. A lo sucedido en muchos programas de Milenio, por ejemplo. Pero nos vamos, Santi, Javier, ¿preparados para el viaje? Estamos deseosos. Repetimos vías por si acaso rapidísimo, Carmen, porque puede haber gente que recuerde momentos interesantes. 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, www.cadenaser.com y Milenio3 con número @cadenaser.com. Ya sabéis además que somos los Papá Noel del misterio y que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro de esta nave. Nos marchamos a 30 años atrás, Diego, el mítico y hoy muy homenajeado Medianoche. Sí, señor, el mítico y recurrente Medianoche, porque uno se da cuenta cuando lleva varias semanas buceando en este tipo de cosas que casi todo, vamos a decir casi todo, lo hizo Ales antes. Es muy curioso, fue un pionero en un montón de cosas como estas que vamos a escuchar hoy. Bueno, Cueva de la Luna. Hay que hacer casi una guía de interpretación del siguiente documento. Y te vas a sorprender con lo que tiene Javier Sierra, que no puede ser de otra forma. Ha venido con un documento sobre esto que vamos a contar, que tiene hasta imágenes. Bueno, el asunto es que hay un experimento, pero un experimento bizarro, vamos a decirlo así, Diego. Sí, yo creo que a lo mejor hay que poner un poco en antecedentes a todos los oyentes rápidamente en cuestión de segundos sobre qué es esto de la Cueva de la Luna. Habrá muchos que lo estén escuchando hoy por primera vez. Bueno, a 35 kilómetros de Madrid se encuentra la localidad de Titulcia, un lugar en el que en 1952 dos hermanos agricultores se encontraron con una especie de construcción arquitectónica que cambió la vida sobre todo de uno de ellos, se me ha ido el nombre, de Armando Rico. Armando Rico, sí señor. Exactamente. Bueno, la Cueva de la Luna, que es como se llama, fue construida por orden del cardenal Cisneros tras una serie de visiones de signos luminosos en el cielo. Y básicamente se trata de una serie de galerías en forma de cruz y una gran cúpula con grabados en las paredes. Alguna gente lo relaciona con los templarios y bueno, con una serie de misterios escondidos. Antonio José Ales, el 13 de octubre del 81, propuso en el programa Medianoche un experimento que no iba a hacer él, sino un voluntario. Ese voluntario se llamaba José Santamaría y el reto era hacer pasar a José Santamaría 24 horas a solas, a oscuras, en el interior de la cueva. El propósito de este experimento era, según Ales, encontrar el verdadero yo, ¿vale? La esencia, volver atrás y recuperar la esencia única de esa persona. Como digo, el reto estaba propuesto para durar 24 horas. El primer documento que tenemos son los instantes previos a que Antonio José Ales y el equipo de Medianoche corriera la puerta de la Cueva de la Luna y dejase dentro a José Santamaría. Vamos a escucharlo, Diego. Sí. Noel, gradúa bien el sonido porque verás que es muy complejo, tú verás a qué nivel debe estar, porque es difícil de escuchar, pero merece mucho la pena. Naturalmente te han dicho cosas, te han contado cosas respecto a la cueva. Nosotros te pedimos ahora que te olvides de todas las historias que te han contado y que simplemente te limites a vivir una experiencia humana. Muchas cosas pueden ocurrir dentro de la cueva. La mayoría de las que ocurran, sin duda ninguna, pueden estar motivadas por tu mente. Tú sabes que los fantasmas los crea la mente, generalmente. Me parece muy bien que todo el mundo te haya hablado y te haya contado cosas, pero naturalmente aquí no debe ocurrir nada, no tiene por qué ocurrir nada. Sin embargo, en tu interior sí pueden ocurrir cosas. A mí se me ocurre que como gran experiencia, que es lo que en definitiva buscamos, tienes la ocasión durante estas 24 horas que tú
vas a intentar estar aquí dentro, de buscarte a ti mismo. Y tal vez encontrar, pues no sé, un camino. Tal vez encontrar una serie de ideas que tenías perdidas. No te utilizamos como conejillo de indias. Quiero que quede muy claro, que tú tengas la tranquilidad de que, bueno, no me podía haber quedado yo, pero yo debo estar fuera contándolo y organizándolo. Entonces buscamos hombres para que los demás pues se den cuenta que no tratamos de ser líderes de ningún movimiento ni de nada, sino simplemente de comunicar estas inquietudes que el programa siempre lleva, comunicárselas a los demás. Entonces, enhorabuena y te deseamos de todo corazón que sea una experiencia interesante y bueno, que ya nos sigas contando poco a poco. Sí, ya iré contando poco a poco lo que me suceda por aquí. Arriba quedamos contigo. De acuerdo. Hasta mañana entonces, que sea hasta mañana. Hasta mañana. Sí, como la vemos. 2:37, ahora estoy recordando, 25 años después de este experimento aproximadamente, nosotros, ¿recuerdas, Carmen? Hacíamos una conexión con la Cueva de la Luna, en aquel momento creo que era Francisco Contreras el reportero, sí, estaba ahí, y volvía a sonar todo el entorno de la Cueva de la Luna con su enigma, con su misterio y con su polémica. Hay incluso algún momento, Javier, fotografiado de este evento, y aquí aportas tú los documentos, una antiquísima revista que hace de notario, ¿no? Como hemos hecho nosotros hoy con el experimento, del instante de meterse en la Cueva de la Luna. Sí, porque aunque estamos en la radio y hablamos de documentos sonoros, también nos preocupan y nos ocupan los documentos impresos, y un día habría que hacer un túnel del tiempo de papel, ¿no? Para adentrarnos en publicaciones, en libros, en fin, en documentos, en boletines que se han olvidado un poco, que han quedado ahí como en el registro acásico, perdidos, ¿no? Una de esas revistas se llamaba Supermente. En España se publicó durante un periodo de tiempo corto. La dirigió Enrique de Vicente, que actualmente dirige otra publicación del género, Año Cero, pero era un poco la adaptación española de una revista de idéntico nombre que publicaba una mítica editorial que, en fin, que Iker conoces perfectamente, que es Editorial Posada de México, y la dirigía allí Ariel Rosales. Bueno, pues en las páginas de la Supermente española se publicaba, en las mismas fechas en las que se hacía este experimento, un artículo sobre la Cueva de la Luna en la que se veían imágenes impagables de Antonio José Alés, sus gafas de pasta grandes, sus camisas llamativas y un micrófono de esta casa enfrente de Armando Rico y del personaje que iba a pasar ahí esas 24 horas a solas en los laberintos de esa cueva, de esa estructura. Y la verdad que llama la atención, llama poderosísimamente la atención escuchar este sonido y ver esas imágenes. Y escucharlas ahora con otro sentido, imaginando el marco temporal donde ocurren, porque el final es como extraño, Diego, de este experimento, un experimento truncado, podemos decir, ¿no? Sí, como habíamos dicho, el propósito era durar 24 horas dentro, pero quién sabe si a lo mejor sugestionado por el juego de luces y sombras de los pasillos de la Cueva de la Luna, José Santamaría solamente aguantó 15 horas, que ya es bastante. Antonio José Alés lo contaba a las pocas horas en el estudio de la cadena SER, pero curiosamente ni siquiera después de esas horas podía tener a José Santamaría. Estaba descansando porque había sido literalmente casi rescatado por el equipo de Medianoche en un estado, podríamos decir que deplorable, de agotamiento extremo. Sí, lamentable, se habla de llorando, descompuesto. Escuchemos. Pasaron 15 horas y tras encontrarse a sí mismo en los pasillos tenebrosos de la Cueva de la Luna, en una lucha absolutamente dramática, le recogimos. Venía muy mal, muy cansado, prácticamente agotado, lleno de humedad, olía el todo a humedad y caían lágrimas de sus ojos, seguramente porque él creía que había fracasado. No tuvimos valor de entrevistarle en ese momento. Nos limitamos a abrazarle y a ayudarle a subir la empinada, aunque corta, cuesta que conduce desde la Cueva de la Luna a la superficie. Le dimos un café y nos olvidamos de micrófonos y magnetofones. Un Alés, casi lo habéis escuchado, compadeciendo a este individuo que aparece en tan solo 15 horas, que no es para estar así de destrozado, ¿no? Espera, que yo creo que bastante aguantó el voluntario, porque yo, de todas las imágenes que he visto de experimentación parapsicológica, curiosamente, una de las que más imborrables tengo en la memoria es de un experimento que se llevó a cabo en las catacumbas de Edimburgo. Allí se dejó, haciendo exactamente el mismo experimento que en la Cueva de la Luna, a una alumna de la Universidad de Edimburgo
que además fue escogida por su absoluto desapego, su absoluto escepticismo, la persona más racional que pudieron encontrar y que se prestase al experimento para que se quedase allí una noche, con el añadido tecnológico de que la acompañaba una cámara con Night-Shot y se podía ver perfectamente cómo avanzaba y cuáles eran las experiencias en tiempo real de esa chica. La chica apenas no llegó a las 2 horas. Y ese vídeo de ese tiempo se va viendo un deterioro velocísimo en el cual esa persona racional que al principio hace bromas, que al principio tiene un humor excelente, va cayendo primero en una depresión y luego ya siente que algo la acompaña, se siente aterrorizada, llora y finalmente grita que la rescaten. Con lo cual, 15 horas en un sitio que yo creo que lo conocemos todos los que estamos aquí, que no es precisamente acogedor en ese sentido, pues el voluntario fue un verdadero valiente, a mi entender. Y sabemos algo, Diego, la segunda parte del misterio es ¿qué le pasó a ese hombre? ¿Ales volvió a hablar? ¿Santa María apareció en algún lugar? Yo he estado investigando y el único audio donde aparece José Santamaría es en este. Quiero decir, no hay audios posteriores contando su testimonio o explicando a Antonio José Ales qué es lo que le ocurrió. Desde luego, yo, si los hay, no los he encontrado. Pues es un misterio. José Santamaría, si está por ahí y escucha Milenio 3, que nos escriba, que nos diga algo. ¿Qué vio en la cueva de la luna? Si salió como salió, a lo mejor se le han quitado las ganas. Bueno, vamos ahora a una de las casas que a mí personalmente, tengo que decirlo ahora mismo, me han puesto los pelos de punta. Desde la primera vez que acudí, hace ya muchísimos años, yo no sé si por la sugestión o histeria ya en la que vivía inmersa esa familia, pero todos conocemos, tenemos en mente, se ha convertido en un expediente X español clásico, la historia de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en Vallecas, y la posterior intervención policial en noviembre del 92. Interesante este dato, amigos. 27 de noviembre del 92 la policía interviene dejando registro de diferentes elementos que tienen que ver con fenómenos aparentemente paranormales. Armarios que se abren y se cierran, rasgaduras en algunos lugares, una sustancia parecida a babas y la muerte de una niña muy aficionada al espiritismo. Bueno, antes de esa intervención de la policía, prácticamente cuando los casos estaban bullendo y la familia Gutiérrez Lázaro se veía obligada a dormir en un pequeño saloncito, un piso muy humilde en la barrera de Palomeras de Madrid, e incluso poniendo muebles en la puerta, trancándola, porque estaban convencidos que una aparición de aspecto negruzco estaba adueñándose de la casa después de la trágica muerte, para algunos sin resolver, extraña, de su hermana y hija Estefanía. El documento es valiosísimo porque demuestra que el periodista estuvo allí. Es el programa Turno de Noche, Diego. Sí, es el programa Turno de Noche presentado por Juan Antonio Cebrián desde el 90 hasta el 97. Uno de los integrantes del equipo, de aquel equipo de Turno de Noche, era César Cid, un periodista al que Cebrián, con su habitual manía de poner motes a su equipo, llamaba el vampiro, porque tenía esas ojeras, una piel blanquecina, llegaba a Onda Cero con una ropa oscura. Bueno, César Cid recibió en la redacción de Turno de Noche la llamada de Concepción Lázaro, que era oyente del programa, contándole lo que estaba pasando en su casa. El 2 de octubre del 92, César Cid se desplaza a la calle Luis Marín y empieza a entrevistar a los miembros de la familia. En el primer corte que vamos a escuchar, todos los miembros de la familia le cuentan sus visiones de una extraña sombra que ven a lo largo de la casa, de una extraña presencia. Querubina, ¿tú has visto a esa manifestación? ¿Tú has visto esa formación? ¿Cómo es? Sí, yo lo vi en la foto y una vez, pero era alta y fuerte y blanca en la foto, y en la habitación apareció negra. Negra, con forma humana, muy alta. Descríbeme esa sombra negra, como más o menos. Pues de forma humana, pero muy alta y muy fuerte. Muy fuerte. ¿Le veías rostro alguno? No. No, simplemente una sombra. ¿Qué sentiste tú cuando la viste? Yo nada, yo cogí, estaba en la cama, lo vi y me acurruqué y digo, pues vale, que sea lo que quiera. Una vez a la mía, pero la sombra de mi cama. Y estando la persiana se arredó, o sea que estaba oscuro. Y sí vi una sombra, pero yo no la he visto nada más que una vez.
Luego mis hijos, los otros, el mayor, sí la ha visto en su habitación, por lo visto, igual que si fueran frailes. Sin cara, el rostro lo único no se lo veía, pero estaba dando vueltas a sus camas. Dando vueltas a su cama y como con una especie de sayón, túnica. Sí, igual que si fueran frailes, dice Yo estaba con mi hermano acostado, ¿no? Y entonces estábamos ahí, los dos. Y mi hermano me llamó despacito. Y me dijo, mira, hay una mujer rodeándonos. Yo me desperté. ¿Hay una mujer? Hay unos monjes rodeándonos. Entonces yo me desperté y lo vi, que también. Y eran unos monjes, todos de sombra y con capucha. Creo que estamos aquí todos muy atentos, como toda la audiencia. Es un documento excepcional. César Cid, Turno de Noche, Juan Antonio Cebrián, hace ya 18 años y antes de la intervención de la policía. Antes de hablar de este caso y de lo terrible de esta historia, Diego, sin adelantar lo que ocurre, en el siguiente fragmento vamos a ver el estado en el que vivía esta familia, ¿no? Bueno, es lógico pensar que una familia a la que le están sucediendo todos estos fenómenos tiene que estar en un estado de alerta permanente, en un estado de tensión absolutamente indescriptible. Vamos a escuchar este momento, os pido la atención máxima. Conocemos esa casa, esa puerta del baño donde la familia escuchaba la voz de la niña Estefanía diciendo mamá, mamá. La puerta del lateral donde murió, según contaba la familia, un abuelo, y además jurando venganza en el momento de su muerte. O sea, todo eso era de una película de terror. No sabemos dónde acaban los hechos reales, dónde comienza la histeria compartida, pero lo cierto es que hay una experiencia y un expediente de la propia policía dejando claro lo que se vive ahí, punto por punto, paso a paso. Por eso es un expediente X español. Vamos a escuchar ese momento, que yo creo que es muy potente, radiofónicamente hablando. Meteos en esa casa de Vallecas y vais a ver lo que sentís. Suéltala. Mi hijo que ha estado aquí, ¿dónde está la luz? ¿No se había aquí luz? Sí, yo cuando he entrado también. ¿Y qué ha con la luz? Yo qué sé, si he entrado yo cuando se ha A ver, que lo voy a explicar. Este es el cuarto ¿Cuál es el baño? Este es el cuarto de baño. ¿Esa puerta? Sí, esa puerta. Pero es que yo... Ya no está. ¿Sí es que teníamos aquí luz? Claro que sí. ¿Sí la he visto yo? ¿Y esa habitación? ¿Quién dormía en esa habitación? Mi hija, mi hermana. Tu hermana. ¿La perra dónde está, Concepción? No sé. ¿Se ha escondido? Sí. ¡Ah! ¡Ay, qué susto me ha metido, hijo! Yo creo que ahora muchísimos amigos han dado un brinco también, pero es el momento, el estado de shock permanente. De histeria colectiva también, que están viviendo en esa casa. ¿No te da la impresión de que esa familia en concreto, y le mandamos un abrazo, porque yo creo que han sufrido muchísimo, pero ha habido algo siempre alrededor de ellos? Yo no sé si es la propia histeria o hechos reales. Yo pienso que no mienten en lo que cuentan, pero siempre que les hemos entrevistado, siempre que... Yo hablo desde la subjetividad absoluta, pero he sentido algo muy raro, no sé, muy raro en esa familia. No lo sé, yo creo que el estado de histeria en el que se encontraba toda la familia tiene mucho que ver, y que algunas cosas que pueden ser de origen natural ya creían que eran producidas por su hija muerta. Ya cualquier cosa decían que era ella, incluso si alguien llamaba a la puerta, quemado. Voces que se seguían escuchando y muchas veces eran simples ruidos, con lo cual, bueno, puede que en un principio pasara algo que no pudieran explicar y que luego eso se convirtiera en un estado de histeria muy fuerte, porque también era una familia que tenía problemas. Fíjate que yo estuve allí justo en el epicentro de aquella actividad, porque en aquella época trabajaba para la revista Más Allá como reportero, y un fotógrafo de la revista, junto con el equipo EPTA que entonces dirigía el padre José María Pilón, con el propio padre Pilón, acudimos para ver qué estaba pasando. Habían saltado algunos titulares en la prensa y ellos habían llamado, la familia había llamado no solamente a la emisora de Juan Antonio Cebrián, sino también al grupo EPTA para... Era una llamada de auxilio. Sí, para pedir socorro, ¿no? Entonces nos presentamos allí, estuvimos charlando con la familia, ellos por un lado, nosotros como periodistas por otro, después compartimos durante bastante tiempo impresiones sobre este caso, y
todo apuntaba a lo que comentaba Carmen, que había un estado de hipersensibilidad en la familia por la muerte de la hija, que había sido una muerte muy extraña, justo después de, bueno, la niña se descubriera que practicaba la ouija habitualmente, que eso también surgió en ese periodo, y no descartaba el propio equipo del padre Pilón que el niño, este que hemos escuchado, fuera el responsable de algunos de estos casos, porque quisiera llamar la atención. Efectivamente, porque todo se había volcado demasiado en la hija muerta, la atención de la madre, sobre todo de la madre, que era la personalidad fuerte de ese clan, se había volcado en exceso en la hija desaparecida, no prestaba ni atención a su marido ni al resto de la prole, todo el día hablaba de este asunto, y algunos pensaban, en el equipo del padre Pilón, que quizá el niño podía ser el responsable de esto. Lo cierto es que yo vi ahí una de las actuaciones, digamos, psicológicamente más estudiadas y más sensatas del padre José María Pilón, porque en un momento determinado se colocó la estola, bendijo la casa, echó agua bendita. Tú presenciaste el exorcismo de esa casa. Sí, digamos el exorcismo, más que exorcismo sería la bendición, casa, exacto, el rezo, para que aquello cesase. Y todo el mundo se quedó muy conforme. Yo noté que, por ejemplo, el padre se quedó muy conforme, muy satisfecho con aquello, Máximo, pero no así la madre. Y nos fuimos de allí sabiendo que aquello iba a continuar. Y de hecho continuó. El documento, Santi, sin embargo, tiene esa fuerza, ese susto, el niño, la voz del niño, el dramatismo en la voz del niño, la voz de la madre, y todo en la habitación de la muerte de Estefanía, que yo puedo decir que uno de los sustos grandes de mi vida es en esa habitación, cuando me siento a hablar con Máximo, está llena de muñecas y de peluches, y estamos preparando una cámara, año 97, en una televisión local de Madrid, y le pregunto a Máximo, ¿y su hija dónde falleció? Entre convulsiones y después de hacer la ouija. Y me dice, ¡ahí! En la cama donde tú estás sentado. Yo di un brinco, pero algo de verdad, o sea, quedé muy mal delante de la familia, pero todo aquel ambiente, aquella habitación sin ventanas y con aquellos muñecos me impresionó. Se vivía en un estado de tensión absolutamente excepcional. Claro, es que a mí lo que me ha impresionado de este documento, y yo no he estado involucrado en asuntos poltergeist en tantos como vosotros, pero alguna vez sí, es que cada vez que vas a una casa, a un local comercial, a un lugar donde sucede presuntamente una de estas fenomenologías, te encuentras ese tono de voz, te encuentras una situación en que las personas están muy alteradas y que tienes que echar mano de toda tu racionalidad, de toda tu profesionalidad, para no sentirte arrastrado por eso que sí podría ser definido como histeria colectiva de alguna manera. Y desde luego, quien no lo haya experimentado nunca, escuchando estas voces tiene un ejemplo perfecto, porque eso yo lo he visto repetido por lo menos en 2 ocasiones más que me he acercado a investigar asuntos de todas formas, como decía Javi, es normal, o podía ser, que ese niño intentara llamar la atención. Ha pasado en otros casos de supuestos poltergeist, que al final se ha descubierto que eran 2 niñas que con una técnica súper estudiada al final hacían esos ruidos y hacía que sonara de determinada forma en determinado momento. Por sentirse un poco abandonadas por los padres. Claro, eso es. Y en este caso yo creo incluso que por notoriedad, porque veíamos que a la madre luego le gustaban mucho las cámaras de televisión, los micrófonos, y que contaba su historia siempre como si se hubiera aprendido un papel. Con lo cual, de una muerte extraña, porque sí fue extraña, súbita, no esperada, que causa un dolor en la familia, que puede pasar algo, luego pasa a un estado de histeria y a un cierto grado de notoriedad que les acaba gustando. Yo desde luego personalmente sí creo en la versión de Concepción, y creo también en lo que comentáis de todo el aderezo que hay evidente, ¿no?, en una familia en condiciones precarias, y que les ocurre todo esto, y que por fortuna ya viven en otra casa, pudieron abandonar ese lugar de los hechos de la calle Luis Marín. Pero el documento es increíble porque es anterior a la intervención de la policía, porque si algo es interesante de este caso es que la policía dejó constancia. Bueno, los policías vivieron algo inesperado. Y Diego, ¿qué te parece si brevemente damos un brinco de una casa misteriosa a otra casa misteriosa con micrófonos de por medio? Sí, una casa relacionada con el misterio, famosa por antonomasia en España, es esta, desde luego, la casa de las Caras de Belmez. Vamos hasta el 23 de julio de 1980, pegamos otro salto en el tiempo y volvemos a recurrir a medianoche.
en aquel día, aquella noche, Antonio José Ales conectaba con Felipe Garrigues, el corresponsal en Jaén, y hacían el programa, hacían una conexión desde la misma cocina de María Gómez Cámara. Después de entrevistar a José Martínez Romero, Felipe Garrigues se hablaba cara a cara con los protagonistas de esta historia. Y un elemento anexo interesantísimo. Estamos hablando del año 80. Sí. Hacía 9 años de la aparición de las caras. Es una especie de rebrote donde aparece, entre otras, la dama de la copa, terrorífica, que dura unos días, y el instante en que se habla de Belmez sigue plantando cara. Pero ya no iban turistas, ya nadie hacía caso. Es excepcional la grabación porque es ese momento de olvido. 9 años después de todo el silencio sobre Belmez, en esa casa siguen pasando cosas. Impresiona escuchar a María Gómez Cámara en aquel instante en el que las caras estaban solas, pero seguían ahí. Pero el personaje interesante es precisamente la dueña de la casa, María Gómez Cámara. ¿Cuándo fue la primera vez que vio usted que las caras aparecían en el suelo de su casa? Al día 23 de agosto. ¿De qué año? Del 71. ¿Y qué fue lo que apareció? Una cara. ¿Cómo era aquella cara? Pues como la que hay en la pared. Digamos que aquella primera cara que apareció representaba a un joven o una joven de larga melena. ¿Y por qué se hablan estas caras? Dicen que aquí antes había un cementerio y que son los muertos los que se reproducen en el suelo. No sé. El que lo investigue que lo sabe. O sea que llevamos 9 años que siguen apareciendo las caras día tras día. Pues sí, señor. Hay temporadas que hay muchas y otras temporadas hay menos, pero no se quita. Y han venido todo tipo de investigadores extranjeros y españoles. ¿Y cuáles son las conclusiones que han sacado? Pues dicen que es un fenómeno paranormal, solo eso. Cosa más rara, ¿no? Pues sí, es raro, sí. Supongamos que aparte de las caras ocurrieran otros fenómenos extraños. ¿Qué haría? Bueno, si ya se sintieran voces o ruido o algo, pues no tenías que despachar ni iba sola. ¿Os acordáis, Carmen, Javier, cómo María tenía mucho miedo no a las caras, pero sí a los fenómenos que llamaba Germán de Argumosa concomitantes? Por ejemplo, a las voces. Ella no quería escucharlas. Le daba muchísimo miedo. Y además nunca dejaba, estando presente ella en la habitación, hacer psicofonías. Nos teníamos que ir a otro lado de la casa, fuera de hurtadillas, hacer pues en la cocina que hay al lado o en el pasillo, porque a ella la daba miedo. Y si las hacíamos, si lográbamos convencerla, luego no podíamos ponérsela por si acaso se escuchaba algo. Qué curioso es escuchar a María Gómez Cámara, como pasa con otros personajes, y escuchar un icono que parece que sigue ahí, parece que no se ha marchado, ¿verdad? Y que de hecho en sí mismo ella era tan misteriosa como las caras. Más. Claro, yo creo que cualquiera que la hubiera visitado durante los años que vivió y quisiera ver las caras y entrara en ese comedor o esa salita donde ella siempre estaba agazapada detrás de la mesa camilla, la impresión de ver a esa mujer siempre anciana, incluso en las fotos de 1971, siempre anciana, impresionaba. Yo creo que tenemos mucha información. Vamos a fragmentar, si os parece, este túnel del tiempo. Diego, vamos a continuar brevemente porque hay más documentos y yo creo que, como han pasado tantas cosas fuera de los estudios, en una próxima conexión volvemos a hablar de Zugarramurdi, de sustos auténticos e incluso quizá incorporemos sustos vividos en Milenio 3. Es solo la primera parte, ocurrió fuera del estudio. Guía excepcional como siempre, nuestro querido amigo Diego Marañón. Diego, un fuerte abrazo. Otro para ti, Iker.